Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la ley de los senos. Esta ley sirve para hallar cualquier dato de cualquier triángulo, en especial los que no son rectángulos, porque para los que son rectángulos tenemos las relaciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos la fórmula. Lados ABC y ángulos con letra mayúscula ABC. Para utilizar esta ley, siempre debemos conocer una pareja, es decir, el lado A con su ángulo A, o el lado B con su ángulo B, o el lado C con su ángulo C, y cualquier otro dato, puede ser un lado o un ángulo. Ejemplo 1. Aquí tenemos un triángulo con dos ángulos, 81 grados, 32 grados, 20 centímetros de lado y un lado que vamos a hallar que tiene el nombre de X. Llamémosle B a 20 centímetros, ángulo B a 81 grados, A X y ángulo A a 32 grados. Estas son las tres fórmulas. Siempre vamos a utilizar dos razones o dos fraccionarios. Nunca vamos a utilizar las tres a la vez. En este caso vamos a tomar las dos primeras fracciones. A seno de A igual a B seno de B. Después reemplazamos. A vale X. El ángulo A 32 grados. B vale 20 centímetros y el ángulo de B 81 grados. Cuando tenemos una igualdad de esta manera, observen que lo que está dividiendo la X es seno de 32, pasa a multiplicar a la derecha de la igualdad. Después de esto, divido 20 centímetros en seno de 81. Seno de 81 es 0,98 y seno de 32 es 0,52. Divido 20 en 0,98, da 20,04. Luego multiplico por 0,52. El resultado es 10,6 centímetros. Esa es la medida del lado X. Ejemplo 2. Una persona observa un avión y un barco desde la cúpula de un faro, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es la distancia que hay del barco al avión y del barco al observador? Este problema tiene dos datos para hallar, pero debemos empezar con uno. Entonces recuerden, asignamos A, B, C a las medidas del dibujo. B se va a llamar el lado que está al frente de 40 grados, el ángulo B 40 grados. A se va a llamar 1200, que es el ángulo que está al frente de 105 grados, el ángulo A. C y el ángulo C. Estas son nuestras tres fórmulas del seno, de la ley del seno. Vamos a tomar A seno de A, B seno de B. Reemplazamos. A es 1200. El ángulo A es 105, B no lo conozco y el ángulo B es 40 grados. Recuerden, cuando para despejar la incógnita en una igualdad, seno de 40 está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado, a la izquierda. Seno de 40 por 1200 divide en seno de 5. Calculo seno de 40 y seno de 5, de 105. Da 0,64 y 0,96. Ahora multiplico 0,64 por 1200. Da 768. Por último divido ese resultado en 0,96. El resultado es 800. Es decir, la distancia que hay del avión al barco. Recuerden de siempre seguir estos pasos para que el ejercicio les quede bien. Ahora seguimos con la otra parte.
vamos a hallar la distancia que hay del barco al faro. Para este caso entonces utilizamos B seno de B y C seno de C. Una cosa importante es cuando tengo dos ángulos de un triángulo, los ángulos internos, puedo hallar el otro ¿de qué manera? A 180 le resto la suma de los ángulos que tenemos ahí, 40 y 105. 180 menos 145 es 35 grados. Ahí de esa manera puedo hallar el ángulo C. Ya tengo el ángulo C, reemplazo. B es 800, que fue lo que hallé en el ejercicio anterior. El ángulo B es 40 grados. C es lo que voy a hallar y el ángulo C lo acabé de hallar, que es 35 grados. Seno de 35 está dividiendo, pasa a multiplicar. Calculo seno de 35 y seno de 40. 0,57 y 0,64. Multiplico 800 por 0,57. Da 456. Luego lo divido por 0,64 y da 712,5 metros. Esa es la distancia que hay del barco al faro. Ejemplo 3. Un árbol es observado desde dos puntos opuestos separados 250 metros con ángulos de elevación de 30 grados y 25 grados. ¿Cuál es la altura del árbol y a qué distancia está de la cúspide de cada punto de observación? Este problema es interesante porque, además de mezclar ley de senos, debemos utilizar razones trigonométricas. Entonces, recuerden, empezamos llamando lados ABC y ángulos ABC. Algo importante, si el lado es B, al frente va a ser el ángulo B. Eso no lo podemos cambiar porque nos queda mal el ejercicio. Lado A y al frente el ángulo A. Lado C y al frente el ángulo C. Estas son nuestras tres fórmulas, no van a cambiar. A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de C. Para este caso vamos a utilizar B seno de B igual a C seno de C. Recuerden, para poder utilizar la ley del seno debemos siempre conocer la pareja, es decir, el lado con su ángulo. Y otro dato. Ya tenemos, como les decía en el ejemplo anterior, en el ejemplo 2, si tenemos dos ángulos internos de un triángulo, podemos hallar el otro de la siguiente manera. A 180 le resto la suma de esos dos que conozco. En este caso es 125. Ese es el ángulo que nos faltaba, el ángulo B. Ya podemos reemplazar. El lado B vale 250, el ángulo B es 125, el lado C voy a hallarlo y el ángulo C es 25 grados. Pasa seno de 25 a multiplicar a 250 a la izquierda. Ahora lo que hago es con la calculadora sacarle seno de 25 y seno de 125. Da 0,42 y 0,81. Multiplico 250 por 0,42, da 105. Ahora lo divido por 0,81, da 129,62 metros. Esta es la medida del lado C. Ahora voy a hallar la medida del lado A. Para este voy a utilizar A seno de A y B seno de B. Reemplazo. A no lo conozco, el ángulo A 30 grados, el lado B 250 y el ángulo B 125. Seno de 30 grados se está dividiendo, pasa a multiplicar. Ahora calculo seno de 30 grados y seno de 125. 0,5 y 0,81. Multiplico 0,5 por 250, da 125 y por último divido 0,80, lo divido por 0,81 y da 154,3. Esta es la distancia que hay de la cúspide del árbol a uno de los puntos.
154,3 metros, pero todavía nos falta hallar la altura del árbol. Esta altura del árbol la utilizo con relaciones trigonométricas. Voy a tomar la derecha del triángulo, el ángulo 30 grados, el lado 129,62 metros. Ahí hice un corte que representa la altura del árbol y como ustedes observan, se refleja un triángulo rectángulo. Por eso es que podemos utilizar las razones trigonométricas. Muy bien. Vamos a utilizar seno del ángulo. Tenemos el ángulo 30 grados, el cateto opuesto es X y la hipotenusa para ese triángulo sería 129,62. Recuerden que estoy viendo la mitad, de la mitad hacia la derecha. Reemplazo 30 grados, hipotenusa 129,62. 129,62 está multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar a seno de 30. Seno de 30 es 0,5. Ahora multiplico 129,62 por 0,5. 65,81 metros. Esa es la altura del árbol. 65,81 metros. Muy bien, eso ha sido todo.